Este segmento es presentado por Stellarbet, donde juegan las estrellas. El Frente Amplio dejó ayer La Moneda a través de su presidente Gabriel Boric. Entregaron la banda presidencial a su adversario en la elección presidencial pasada, el ultraderechista José Antonio Kast. ¿Qué clase de oposición serán? ¿Qué señales ven en las primeras horas de gobierno? ¿Y qué evaluación hacen del ordenamiento de fuerzas en el Parlamento? Es lo que queremos conversar en esta mañana en Turno M con Constanza Martínez, presidenta del Frente Amplio. Bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Constanza? Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Me imagino que han pasado muchas intensidades en estas últimas 24 horas. Sí, de hecho, toda tu alocución sobre que esto había pasado ayer me parece casi inverosímil porque han sido días muy intensos, pero también haciendo balances y proyecciones de todo lo que se viene. Constanza, quiero partir preguntándote por lo humano y por lo ambiental, porque vimos al expresidente Boric decir que entregaba un país mucho mejor en el discurso que recibió hace 4 años, pero horas después, desde el balcón, apareció José Antonio Kast, dio un diagnóstico totalmente opuesto, hablando de un país en estado crítico, y con esta dualidad sobre la mesa, y tras haber entregado el poder ayer, ¿cómo se siente hoy amanecer siendo oposición? Bueno, primero sobre lo del gobierno de emergencia, a mi juicio el verdadero gobierno de emergencia fue el gobierno del presidente Boric y los datos lo avalan. Nosotros tuvimos que abordar una crisis social, política, de seguridad, pospandemia, económica muy fuerte. Partimos con un gobierno con un 14% de inflación y logramos bajar los niveles a menos de 3%. Se logró retomar la senda del crecimiento. Además, se sentaron las bases de alguna forma de todo lo que tiene que ver con las capacidades del Estado para poder abordar la problemática de seguridad. Hoy día, todas estas cosas que dijeron ayer de tener drones, cámaras que son capaces de percibir el calor y por lo tanto las personas, son cosas que se invirtieron durante este gobierno, o sea, el gobierno pasado, el gobierno del presidente. En el fondo, toda esa capacidad también humana, que no es solamente decir que uno apoya a una institución, en este caso Carabineros o la Policía de Investigaciones, se tradujo en una inversión pública muy fuerte. Y creo que fue parte de una promesa de campaña del presidente José Antonio Kast, que además dijo que desde el 12 de marzo en adelante iba a sacar a 450.000 migrantes dentro de sus promesas de campaña. Yo veo que eso todavía no ha ocurrido. Y creo que también tiene que ver mucho, mucho con un estilo de hacer política que estamos viendo en otros países. Si uno ve los ministros de Estado de Donald Trump, frente, por ejemplo, al doloroso asesinato de el enfermero en el caso de ICE, señalaban que el enfermero era un terrorista, un enemigo interno, por estar tratando de defender o tratando de mediar una intervención que tiene que tener apego a los derechos humanos, tiene que tener una concepción de dignidad humana. Entonces creo que yo veo con preocupación las últimas semanas. Creo que marcaron un tono que yo espero, más allá del momento de llegar a la moneda, pueda ir de alguna forma morigerando un poco con la confianza de que podamos tener un debate más o menos racional. Ya, pero ese no tiene efecto. Por ejemplo, ayer, cuando hablaba Kast, en un momento empezó a gritar la gente auditoría, auditoría, y en un grito transversal de la no mucha gente que estaba en la Plaza de la Constitución. Hay que decir que tampoco había un lleno total, pero ellos gritan. Y llegaron muchos buses, nos informan la gente que acá fue a monitorear y lo fuimos a mirar. Había muchas personas de tercera edad también. Claro, gente grande, sí, que la invitaron, pero eso es todo un punto. Pero también había mucha gente que gritaba Boric preso. O sea, el tono es ese. Y es muy argentina, muy trampista, y hay un público dispuesto a eso. Entonces yo me pregunto, ¿qué te parece a ti el discurso y qué te parece el efecto sobre la gente? O sea, me parece muy preocupante, por eso planteaba que creo que tiene que ver más con un estilo que se está instaurando en la ultraderecha internacionalmente y que tiene varios aspectos que han sido estudiados. Primero, el hablar de muchos temas todo el tiempo para tratar de copar la agenda, que lo hacen de buena manera en decir cosas que no necesariamente tienen toda la información para poder sostenerla y las dicen igual. De hecho, en la discusión
que me pareció muy, muy aberrante sobre la ley de conmutación de pena, se planteaba que era falso y que era una mentira de la izquierda marxista. Le escuché a la senadora Flores decir que delincuentes comunes iban a salir en base a esa ley, cuestión que es cierto, y también porque para nosotros resulta realmente preocupante el que hoy día estemos discutiendo como primera prioridad, como posible primera medida del gobierno de José Antonio Kast, el que puedan salir en libertad más de 12.000 presos, entre ellos violadores de derechos humanos, que me parece que es igual de grave que la situación de otros casos. Creo que además tiene una forma de conversar sobre el enemigo interno muy dura, en la idea de que todos los problemas que está viviendo el país son exclusiva responsabilidad del adversario, y creo que eso también es bien preocupante porque de alguna forma simplifica el debate, lo hace muy peligroso. Yo creo que también con mucha razón los discursos que permanentemente se han ido instalando con respecto a las diversidades sexuales, con respecto a, no sé, lo que hemos visto con las personas migrantes, con los funcionarios públicos. Creo que es una cuestión que solo va para un poco crecer si es que no tomamos medidas. Ya, ok, pero Boric preso, que cuando grita la gente, Boric preso, que fue un momento donde incluso el mismo Kast, yo debo admitir que como que se frenó y pidió respeto. ¿No recuerda mucho al cárcel para Piñera? O sea, es que creo que son situaciones que son diversas, porque a mi juicio lo que estaba ocurriendo en el país durante el estallido social tenía que ver precisamente con una cuestión que no tenía un bando político, y eso se ha tratado de decir todo el tiempo, de que el estallido social era de un sector político, y cuando hay 1,5 millones, 2 millones de personas, y cuando ocurren un nivel de crisis institucional de esa envergadura, lo que hemos tratado de mencionar con mucha claridad es que había un malestar y existe un malestar en el país que puede tener distintas expresiones según la contingencia, pero que tiene que ver con problemas más profundos. Y creo que lo que ocurrió ayer fue más bien un acto particular de un sector, y creo que Kast haya planteado eso me parece bien, pero cuando uno ve en el resto del mundo lo que pasó con Lula, por ejemplo, y que hoy día tiene a Bolsonaro preso por haber intentado realizar un golpe de Estado, vemos que también hay nuevas fórmulas para poder afectar nuestra democracia en el resto del mundo, que tiene que ver con que las instituciones no funcionen, con que se hagan juicios apresurados, con que se plantee la idea del enemigo interno, y bien lo hizo Trump en su periodo pasado y actualmente lo está haciendo Javier Milei con su discurso. No sé si vieron el discurso, me imagino que sí, en donde trataba de cucas al resto. La inauguración del periodo legislativo. Sí, tal cual. Y es muy preocupante porque creo que no es al azar, no es solamente una cosa que se ocurrió, sino que es una estrategia que está teniendo resultados, que yo creo que tiene que tener un grado de profundidad en el análisis un poco más fuerte. Y llevando esta conversación a una cancha donde les va a tocar jugar a ustedes ahora, que sería el Congreso, ayer no solamente se perdió la moneda, sino que la primera gran señal del Parlamento fue que las presidencias de las cámaras quedaron lideradas y controladas por la derecha y sectores no alineados. Y siendo súper realista con los números, Constanza, ¿qué se puede hacer y cómo se puede frenar una agenda que ustedes consideren perjudicial desde un Parlamento donde de entrada puede que les cierren las puertas? Bueno, es muy, muy interesante la pregunta porque uno en general olvida en la discusión pública que el Congreso se gana con votos. Y aunque parezca obvio, cuando son 155 diputados, resulta muy complejo el tratar de hablar todo en términos de lo que a uno le gustaría que pasara, sino en lo que se puede hacer en ese contexto, con ese nivel de, por ejemplo, dispersión de partidos políticos, donde hay muchos proyectos distintos, donde hay muchas personas que además, a pesar de que participan de algún partido, toman decisiones individuales por sobre lo que pueda decidir el partido. Y creo que lo que pasó ayer fue un intento de, pensando en que la derecha necesitaba 2 votos nomás para poder tener la mayoría en la Cámara, en que vamos a tener que tener una conversación mucho más sobre ciertos temas, me da la impresión, que necesariamente sobre espacios de poder, porque creo que es muy rápido y muy fácil poder cambiar algunos votos en función de cuestiones que pueden ser contingentes. Lo que se hizo ayer como esfuerzo fue evitar precisamente una aplanadora jurídica, una aplanadora legislativa, porque realmente la composición de las comisiones, que es algo que se conoce poco porque normalmente se ve esta idea del Congreso como la Cámara,
son donde verdaderamente se discuten los proyectos de ley, las indicaciones, todas esas cosas. Entonces, ayer se hizo un esfuerzo, no se logró, pero yo espero que frente a temas como el derecho internacional, donde hemos visto una postura súper distinta a lo que en Chile se había dado a lo largo de toda nuestra vida republicana reciente, al menos, más los temas de derechos humanos, más los temas de derechos sociales, que yo creo que son bien relevantes, la gratuidad, eventualmente la capacidad de mantener el copago cero, el Sistema Nacional de Cuidado, las 40 horas, un montón de cosas, y sobre todo la implementación de la reforma de pensiones, que a mí me tiene muy preocupada, es que tenemos que tratar de coordinar una coalición que sirva para esos temas y que no nos centremos solo en esta derrota, sino que logremos trabajar en lo que viene para adelante. En ese camino, ¿qué opinas de los decretos de cierre fronterizo y el tema de destrabar los permisos de inversión? Los decretos de ayer. Todavía no los he revisado en detalle, pero al menos el tema de lo que se hablaba de los minerales críticos de nuestro país me parece que muestra una señal de algo que nosotros habíamos dicho con harta claridad cuando fue la discusión de la Estrategia Nacional del Litio, que yo creo que es de las cosas que mejor va a envejecer del gobierno del presidente Boric, porque a pesar de que tuvo que ser hecho con SQM y que tuvo una discusión sobre eso, lo que pasó en el gobierno del presidente Boric es que por primera vez se amplió la capacidad de que el Estado pudiera tener un rol empresarial en un lugar que era estratégico para el país, recuperando la capacidad de poder tener más poder en una futura discusión sobre qué vamos a hacer con el litio. Es así de profundo. Y por lo tanto yo creo que dentro de todos los elementos que fueron redistributivos o de redistribución de nuestra riqueza como país, creo que ese es un proyecto fundamental. Y lo que me preocupa, y por eso repito que no he visto el detalle, es que precisamente en el pasado el cobre fue un mineral estratégico. Hoy día el litio es un mineral estratégico y en el gobierno del presidente Allende hubo una nacionalización y luego en la dictadura militar hubo un despojo de esos minerales, esa riqueza de Chile. Y hoy día creo que, por ejemplo, las pleitesías que fue a rendirle Kast en este encuentro de la ultraderecha en Miami, que además de bochornoso, creo que fue preocupante porque dio una señal que es distinto a lo que Chile ha hecho en materia de comercio internacional en los últimos años o incluso en materia de determinación y soberanía. Tomó un bando, que es algo no propio de nuestro país, y además tomó un bando que expresamente planteaba que iba a ser un bando de guerra. Y por lo tanto yo creo que son señales que sin duda preocupan y que nos tienen muy en alerta como oposición. Sí, de hecho, para complementarte, ayer, claro, vimos al presidente Boric hablando de un mundo multilateral, pero después, hoy en la mañana, de hecho, vemos en la prensa que Kast estaría ya cerrando acuerdos express por minerales críticos y seguridad con el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos. Y todo esto pasó en menos de un día. ¿Qué alerta les levanta a ustedes este lineamiento tan rápido, en menos de 24 horas? Yo creo que muestra una línea muy clara de cómo Kast hoy día se está alineando más con la ultraderecha que con los intereses soberanos de nuestro país. Y lo digo responsablemente porque creo que particularmente toda la discusión sobre el cable chino a mí me pareció tirado de las mechas realmente. La posibilidad de tener soberanía, capacidad de red, autonomía respecto a las cuestiones internacionales, en una discusión que era totalmente legítima, preocupado además de cómo reaccionaba Estados Unidos a una decisión que era legítima y soberana y no proteger a autoridades que eran del gobierno de todos los chilenos, porque en el fondo, si mañana Estados Unidos amenaza a algún ministro por alguna decisión soberana del presidente Kast, yo reaccionaría defendiendo la soberanía de nuestro país. De hecho, su partido se llama Republicanos. Uno esperaría que precisamente su principal preocupación sea la República de Chile, y a mí me da la impresión de que hay una preocupación más grande por acordar ciertos lineamientos con sus socios ideológicos más cercanos, tanto en el mundo, cuando hizo lo de la motosierra con Milei, esta semana invitando al principal contendor de Lula, no porque había gente que me mandaba mensaje interno y me decía, bueno, veo que no sabes tú de política internacional, porque había criticado a Kast por haber invitado sin protocolo al principal contendor, porque él iba a salir electo.
Eso es dar una señal que habla de una barra brava, no habla Sí. de un presidente de todos los chilenos que piensa en las políticas de Estado, donde uno tiene que cumplir el protocolo de invitar al presidente electo por todos los ciudadanos del país que tú estás invitando. O sea, hay un montón de cosas que creo que lo que a mí más me preocupa es Y eso. ojo, también hay que agregar que el contendor es su hijo quien intentó hacer un golpe de Claro. Estado también. O sea, claro, No es un dato menor. menor, no Claro, menor, no es no menor. menor. No pasa piola. No pasa piola. No pasa piola. No. ¿Cambió Constanza Martínez, presidenta del Frente Amplio, la ruta del FA durante el gobierno? ¿Cuáles son hoy las prioridades? Porque una cosa que me decía ayer un analista en un café era, Boric aprendió. Muchos plantean, con todos los fenómenos. La pregunta es, ¿aprendió el Frente Amplio? Sin duda que durante todos estos días hemos estado haciendo muchos balances y proyecciones del gobierno, y eso contiene las cosas de las cuales estamos muy orgullosos, y yo planteaba, más allá de la estabilización, para mí sentar las bases de una transformación que permita tener mayores capacidades como Estado y como sociedad para cuidarnos y para poder desarrollar nuestras capacidades con el Sistema Nacional de Cuidados, con el Acuerdo Nacional por el Litio, son cuestiones que son fundamentales. Pero también me pasa un poco que a la hora de hacer las autocríticas, que hemos hecho muchas, de hecho dijimos el tema del proceso constituyente, cómo influyó en el gobierno, la reforma tributaria, también ciertos ajustes que tuvimos que hacer durante el proceso, siempre pareciera que hay una idea de disciplinamiento de las fuerzas que somos como lo que hemos representado el Frente Amplio, que queremos mayor distribución de la riqueza, que queremos que Chile sea un país más justo, que podamos hablar sobre desarrollo a escala humana y preguntarnos de retomar la senda del crecimiento, pero un crecimiento que le llegue a todas las casas de Chile. Hoy día pareciera que todo el tiempo se nos está interpelando por qué aprendimos a volver a tratar de ser lo más parecido a otros proyectos. Y yo de eso... yo por lo menos no estoy de acuerdo. Creo que los aprendizajes que vivimos durante este gobierno, que probablemente le pasa a cualquiera que pase por un gobierno, porque es una tarea titánica, sin duda que son muy importantes y nos ayudan a establecer de mucha mejor manera los desafíos que vienen, pero yo no me voy a arrepentir de haber dicho no más AFP, lo sigo creyendo. Yo no me voy a arrepentir de plantear que la igualdad del género no es un asunto cosmético, sino que es un asunto central. Que pelear por derechos de los trabajadores y trabajadoras y bajar su jornada laboral y plantear que tienen que tener derechos, a diferencia de lo que está pasando en Argentina, no es algo que haya cambiado de posición. Lo que sí hemos planteado es que uno no puede hacer política en el mundo ideal, sino que tiene que hacer política en el mundo que le toca vivir, porque si no es un excelente ejercicio académico, pero no es un ejercicio real que cambie vida. Y por lo tanto, en eso, el haber tenido, por ejemplo, una prioridad sobre seguridad, a mí me enorgullece. Creo que no hay una fórmula de resolver los problemas que tenemos, sino en una comprensión colectiva. Entonces, si me van a preguntar que me arrepienta de los principios ideológicos que forman el Frente Amplio, yo voy a decir que no, que eso no va a pasar, y que sí creo que aprendimos mucho sobre gestión del Estado, en capacidad de intervención, en adaptarnos a un escenario nuevo, sin duda, pero eso no tiene que ver una cosa con la otra. Creo que a rato se trata de homologar. Claro, y quiero tomar tu frase que dices que el Frente Amplio siempre ha tenido como bandera de lucha la redistribución de la riqueza y la justicia social. Y quiero poner sobre la mesa una frase que se estuvo viralizando, que causó mucho revuelo y que creo que es una gráfica que muy bien piensa con el sector de la derecha, que hoy tiene a todos muy impactados, y me incluyo. El diputado Álvaro Carter ayer dijo textual en un punto con Chilevisión, estaba Daniel Matamala, y dijo textual: espero quizás un país más pobre, pero un país más feliz por Chile. Y al escuchar esta declaración fue sumamente impactante, así de un parlamentario oficialista en estos momentos, y me gustaría preguntarte cómo se enfrenta una batalla ideológica en estos momentos y legislativa contra un sector que quizás está dispuesto a sacrificar el crecimiento económico de una familia. Yo creo que está súper ligado a la discusión que estábamos dando antes sobre las ultraderechas en el mundo, porque teniendo diferencias entre cada una, por ejemplo, Kast es un ultraconservador, Milei es un liberal total, y a pesar de eso
pueden construir una unidad y un relato que parece coherente. Yo creo que a nosotros como progresismo necesitamos de mucha mayor manera poder encontrar esas líneas rojas que nos obligan a poder poner los puntos sobre la I en los puntos que son realmente importantes. Hoy día se está poniendo en entredicho las jornadas laborales en el resto del mundo. En Argentina está pasando que se está aprobando una reforma laboral desquiciada, a mi juicio. Además, se está tratando de plantear de que toda movilización social es algo negativo y que fue precisamente esas movilizaciones las que lograron tener la ley de la silla, la jornada laboral, la capacidad de las mujeres que tengamos de poder tomar la pastilla el día después, o sea, cosas que parecieran que tenemos muy sentadas, muy claras, muy ganadas, hoy día están retrocediendo. Entonces, yo creo que parte de lo que tenemos que abordar como discusión de la izquierda y del progresismo, porque creo que tenemos que lograr unificar a todos esos que más o menos creemos que no es tan loco respetar los derechos humanos, respetar el derecho internacional, respetar que tengas un juicio justo cuando te llevan detenido. Creo que son elementos que son propios de la Revolución Francesa. O sea, tampoco estoy hablando como de una cosa que se nos ocurrió a nosotros hace muy poco tiempo. Y creo que ese nivel de discusión va a requerir mayor unidad, mayor creatividad, pero sobre todo mucho trabajo en terreno, hablando con las personas, tratando de también establecer medidas comunicacionales. Yo creo que también tener un espacio como turno donde podemos hablar estas cosas también resulta muy relevante. Ayer había una periodista de TVN que partió su enlace en directo diciendo, bueno, acá estamos en la Plaza de la Constitución viendo el gobierno de emergencia de José Antonio Cast. No, espérate. El título de Canal 13 era Gobierno de Emergencia. Acá comienza el Gobierno de Emergencia. Como, o sea, lo dan por hecho eslóganes de publicidad. O sea, yo he visto publicidad durante todos estos días. Así, tal cual lo dijiste. Porque, o sea, la cantidad de veces que hicimos puntos de prensa para explicar que teníamos los drones, que se había logrado pasar de un... que además, cuando nosotros llegamos, no sé, en la frontera, las condiciones de Carabineros eran paupérrimas. Habían garitas de tablas casi para poder hacer la pega. Nosotros en Santiago teníamos el 50% del parque vehicular totalmente parado y nosotros pusimos andar toda esa institucionalidad y nadie dijo en el contacto en directo acaban de tomar una decisión súper clara. Pero eso no es también un poco culpa 100% nuestra, también. O sea, Sí, las críticas que uno lee hasta... Porque hay una foto donde aparece el presidente en un puente. Esa foto en su momento no apareció por ningún lado. No, ningún lado. Y ahora todos la vemos y decimos, pero si esto hubiera sabido, la gente hubiera recibido mucho mejor el mensaje. O sea, que era un hombre en acción. Es una mezcla de cosas. Entonces, la pregunta es, ¿quién es el culpable para ir a conversar con él? ¿Tiene nombre y apellido, no? No. Yo creo que es una mezcla de cosas. O los medios le hicieron una pared. Es que creo que es una mezcla de cosas. Pues una cosa es también cuando uno dice... don Francisco, con mucho respeto, que yo lo respeto, pero cuando dice, estaba entrando al canal y alguien me dijo que le preguntara si es que, no sé, tiró el chiste de los computadores, tiró el chiste de que Camila no había sido una vocera que respondía y varias otras cosas. Decía como, se me ocurrió cuando iba entrando al canal. Los dueños de los canales igual basta verlos públicamente, digamos. O quizá no le hicieron ojito a don Francisco. Y don Francisco es más poderoso de lo que pensamos. A mí me dio la impresión, conociendo a don Francisco y siendo su carrera, que lo que planteó al aire el otro día cobró todos los destratos. Ah, puede ser. Destratos. No creo que hayan habido maltratos, pero sí hubo una falta de trato. Yo creo que eso es importante. Que con don Francisco no es buena idea porque tarde o temprano te la cobra. Él mismo decía, la Teletón, bueno, yo ya ve... o sea, él se queja porque ya no tiene nada que perder. Es un millonario, le va bien y tiene su historia. ¿Qué le importa a Francisco si estatua tiene? Por más que nos guste o no, la estatua la va a tener. No, sí. Pero lo que quiero decir es, creo que hay algunas señales comunicacionales, que es un tema que podemos analizar largamente, que es interesante. Hablando de lo comunicacional, lo que quería remarcar lo que decía Geraldine, porque a primera vista uno dice, ¿qué? ¿Qué dijo? Sí, Álvaro Carter dijo esto ayer. Te mandé el video, José, y creo que el audio es muy interesante de leer. De hecho, es muy impactante porque incluso Daniel Matamala, porque le preguntan esto, responde y se va, dice ya, muchas gracias. Y Daniel Matamala dice, ¿en serio escuché bien? ¿Es lo que creo que es? Ahí lo vamos a ver, señor director.
tuvo un El lapso. próximo año empiece de nuevo el país a florecer. Ese país que queremos de vuelta, que era hace 10 años atrás. Quizás un país más pobre, pero un país más feliz. Eso es lo que queremos. Quizás un país más pobre, pero un país más feliz. Es increíble. Al ingreso de Alameda. ¿Escucharon lo mismo, no? ¿Escucharon lo mismo? La impresión de que fue un lapso. ¿Sí? ¿Lo escuchaste? ¿Lo Sí, escuchaste puede haber sido un nosotros? Pero quizá un país más pobre, pero un país más feliz. Ahora dicen de que se refería, hay que ser justo, a un estado más pobre, pero No puede ser- sabemos, no es que sabemos. puede ser lo que llamamos un acto fallido, que su inconsciente te dijo algo y lo dijiste. Claro. Lo dejamos ahí. Oye, contás a... Espera, me gustaría volver al tema de las movilizaciones, porque la primera actividad del presidente Kast fue ir a Ñuñoa, al Liceo de Almar, y ahí lo recibieron con protestas, pero el alcalde Sebastián Sichel apuntó al descontento estudiantil y dijo, textual a la prensa, son sectores del Frente Amplio y del Partido Comunista tratando de ensuciar el acto, y agregó una frase súper potente que también me impactó como ciudadana y periodista, lo encontré insostenible. No hay que escuchar tanto al que se manifiesta, sino mucho más al que se esfuerza. Y creo que también tiene que ver mucho con lo que acabamos de escuchar sobre romantizar la meritocracia, que probablemente para algunos sectores existe, para otros no. Es complicado. Y te lo pregunto de frente, ¿tú crees que el Frente Amplio y sus juventudes están detrás de estas movilizaciones por funar o más bien es por un sentido democrático que vivimos en una democracia? Bueno, primero un saludo al alcalde Sichel, que durante todo su periodo ha insistido en tratar a nuestro gran concejal Andrés Argandoña como si fuera otro alcalde paralelo y lo ha hostigado realmente durante todo este proceso, así que todo mi saludo y mi apoyo a Andrés Argandoña ahí en Ñuñoa. Yo creo que las manifestaciones han tratado de caricaturizarse de lado y lado. Tratar de decir que en el fondo toda manifestación es una expresión de un partido político, es probablemente porque el alcalde no ha ido nunca a una manifestación. Nosotros tenemos una construcción en las movilizaciones sociales de la cual yo me siento muy orgullosa y que además fuimos traduciendo como Frente Amplio a salidas institucionales. Nosotros hemos tenido, y por lo tanto las manifestaciones sociales no tienen una cabecilla de alguien que vaya a plantear eso, sobre todo de partidos que hoy día están constituidos hace tanto tiempo y que tienen expresiones parlamentarias, etc. Y además creo que tenemos que dejar de echarle la culpa al gobierno anterior de la gobernabilidad. Yo creo que también parte de la capacidad que tuvo este gobierno perdón, todavía me cuesta este gobierno, el gobierno anterior y todo, ya, ese fue un lapsus. Pero ¿sabes qué? Ayer Trinidad Steiner en la tarde todavía lo trataba de presidente electo. No, pero espera, yo casi le digo ahora presidente Boric y es el expresidente. No, yo le voy a decir presidente Boric para siempre. Compañero presidente para siempre. ¿Tú sabes que en Estados Unidos a los expresidentes se les trata de presidente siempre? Sí, yo prefiero. Yo de hecho en general digo presidenta Bachelet y presidente Piñera, como Claro. creo que son para siempre. Pero bueno, a lo que iba era que se nos achacó varias veces de que la idea de que no hubo manifestaciones en el gobierno del presidente Boric porque nosotros estábamos detrás de las manifestaciones. Lo dijo el presidente también el otro día, cuando fueron las manifestaciones del 2019, hubo mucho telefonazo a decir como ya, bajen la movilización. Y nosotros le decíamos, nosotros no estamos detrás de esto. No hay una capacidad que nosotros digamos ahora, se acaba. Porque cuando hay malestar, cuando hay un problema y cuando te dicen las autoridades que te tienes que levantar más temprano o que tienes que comprar flores porque están más baratas, evidentemente genera una molestia en la gente que está preocupada de los temas que están pasando. Como nosotros también generamos problemas con las matronas en su momento, cuando había una aplicación de una ley que no les gustaba, y hubo una manifestación enorme que probablemente podría haber parado el sistema de salud, y el presidente salió inmediatamente, escuchó, lo encontró razonable, hizo un cambio. Nos pasó con vivienda. Habían muchos sectores de vivienda que fueron a manifestarse a la Moneda y se cumplió con el plan habitacional de 260.000 viviendas. Cuando hicimos la discusión sobre la ley de pesca, la corrupta ley de pesca, hubo un debate social muy largo antes con los pescadores. Entonces, cuando te dicen, no, mira, es que lo que pasa es que ustedes no tienen movilizaciones porque están detrás de eso, es primero no saber cómo ocurren las movilizaciones y segundo, no hacerse responsables que de ahora en adelante no tienen que tener un mediador. Yo no soy
capataz del gobierno de Kast para ir a bajar como el ánimo de la gente que está movilizada. No me llamen a mí. No me llamen a mí, resuélvanlo ustedes. Ustedes están hoy día en el gobierno. Si ustedes no quieren tener a personas enojadas cuando ustedes vayan, no traten a los estudiantes de vagos. No digan que en el fondo, no sé, los funcionarios públicos los trataron muy mal a las diversidades sexuales durante todo su gobierno, o sea, sobre todo su tiempo como diputado y también como candidato, tuvo un discurso muy duro. Ellos están a favor de Pinochet. Explícitamente han dicho que la agenda de género es una agenda poco importante. Entonces, si después van a tener una movilización muy grande de mujeres del 8M, es porque más o menos están sembrando tempestades también. Quiero cerrar esta conversación con Danza Martínez, presidenta del Frente Amplio, sabiendo hacia dónde va el Frente Amplio en este semestre, qué es lo que va a pasar y dónde se van a situar a nivel de conversación. Mira, ahora viene nuestro congreso ideológico, el primero que vamos a tener. Así que también va a ser un proceso muy intenso. Todas las personas que quieren participar del Frente Amplio y han firmado en algún momento, ya sea por Beatriz Sánchez o por el presidente Gabriel Boric, son bienvenidos de poder participar. Pero además, yo creo que el rol que vamos a tener es algo que ya venimos trabajando hace tiempo. A mí me han dicho harto qué tipo de oposición vamos a hacer. Y cuando éramos movimiento autonomista, por ejemplo, y teníamos al presidente Boric en el Congreso y en ese momento a Jorge Sharp en la alcaldía de Valparaíso, participamos de las comisiones de seguridad y de niñez que convocó el presidente Piñera. Vamos a estar disponibles a que si el presidente Kast nos convoca a un tema muy relevante para las familias de Chile y hay un espacio en donde podemos llevar nuestras ideas, las vamos a llevar. Tenemos una bancada muy buena, yo estoy muy orgullosa de nuestra bancada, son muchos militantes de muchos años con distintas trayectorias. Tenemos la diputada más joven y al diputado con mayor edad en el Congreso en la misma bancada, Valentina Cáceres y Roberto Celedón, y por lo tanto yo estoy muy convencida de que tanto nuestros alcaldes, nuestros concejales, nuestros cores, nuestros parlamentarios y también todas las exautoridades que yo creo que van a venir con un conocimiento bien importante en todas esas materias, van a ser parte de una posición que va a ser constructiva sin duda, pero que va a ser implacable en los momentos en que haya que poner los intereses de Chile por delante. Lo pienso en materia internacional, lo pienso en materia de derechos humanos, lo pienso también en materia de derechos sociales, en que no podemos retroceder. Yo lo pienso algo así como, ojalá que el nuevo gobierno entienda que tiene que avanzar desde lo que ya se ha construido, que fue algo muy propio del presidente Gabriel Boric, desde acá hacia adelante, y no un gobierno que destruya lo que hemos avanzado y que proponga otras cosas, porque creo que también esa idea no ha traído muchos buenos réditos a nuestro país. Constanza Martínez, presidenta del Frente Amplio, muchas gracias por venir esta mañana a Turno.